Dicen que los perros no hablan. Pero si los ojos de este Rottweiler pudieran contar lo que vieron en esa casa, el mundo entero lloraría. Esta es la historia de una madre que solo quería amor, de una hija consumida por el odio, y de un perro que decidió romper el silencio. La casa de Doña Rosa estaba llena de recuerdos, pero vacía de amor. Cada rincón guardaba fotografías de un pasado que ya no existía. En las paredes aún colgaban los retratos de su hija, Laura, cuando era apenas una niña, risueña, con trenzas y una mirada llena de esperanza. Pero ahora, esa misma mirada se había endurecido. El paso de los años, las malas decisiones y la rabia acumulada habían borrado a aquella niña dulce que alguna vez corrió por el patio. Doña Rosa vivía con ella, porque a pesar de todo, seguía siendo su madre. Era frágil, de voz temblorosa, con las manos gastadas de tanto trabajo, pero con el corazón lleno de paciencia. Nunca levantó la voz. Nunca reclamó. Solo callaba, como si temiera que cualquier palabra encendiera una chispa más. Y en medio de ese hogar quebrado, había alguien que observaba todo, Rex, el perro que Doña Rosa había rescatado de la calle años atrás. Un Rottweiler noble, de mirada profunda y leal. Dormía junto a la puerta del cuarto de la anciana, siempre alerta, siempre atento. Era su guardián silencioso. Rex veía cosas que nadie más veía. Veía la tristeza en los ojos de su dueña, escuchaba los sollozos cuando la casa se quedaba en silencio, sentía el miedo que se respiraba cada noche. Y aunque no entendía del todo lo que pasaba, sabía que algo estaba mal. Muy mal. Laura había cambiado desde que su vida se torció. Las deudas, las malas compañías y los resentimientos la habían convertido en alguien distante, irritable, como si el mundo entero le debiera algo. Y en medio de su frustración, su madre era el blanco más fácil. Doña Rosa soportaba su carácter con amor, porque así son las madres. Perdonan incluso cuando su corazón está hecho pedazos. Pero Rex lo notaba todo. Su cuerpo se tensaba cada vez que escuchaba una discusión. Su instinto le decía que debía proteger a Doña Rosa, pero algo dentro de él lo detenía. Quizás porque su dueña, a pesar de todo el dolor, le decía en voz baja: «No, mi niño, tranquilo. Ella es mi hija». El perro bajaba la cabeza, obedecía, y volvía a acostarse, aunque sus ojos seguían fijos, vigilantes, llenos de un amor que la humanidad a veces olvida. Afuera, el sol se apagaba lentamente, y la oscuridad se adueñaba del hogar. Esa noche, como tantas otras, Doña Rosa rezó antes de dormir. Pidió por su hija, por su alma, por paz. Y mientras cerraba los ojos, Rex se quedó despierto, mirando hacia la puerta, escuchando cada sonido, como si supiera que pronto, algo iba a cambiar. Las mañanas en aquella casa siempre eran iguales. Doña Rosa se levantaba antes del amanecer, preparaba café y pan, y lo dejaba sobre la mesa para su hija. A veces Laura ni lo tocaba. Solo salía de su cuarto con el ceño fruncido, caminaba por la sala con pasos firmes, y salía sin decir una palabra. Rex la observaba en silencio. No le gruñía, no ladraba, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Había algo en esa mujer que le causaba desconfianza, una energía fría, inestable, como una tormenta que nunca termina. Doña Rosa intentaba mantener la calma. Cada día rezaba en silencio. Dios mío, dame paciencia, dame fuerza para soportar lo que no puedo cambiar. Pero el dolor la estaba consumiendo. Era un dolor que no dejaba marcas visibles, pero que pesaba más que el cuerpo. El dolor de sentirse sola, ignorada, y de ver cómo el amor de una hija se transformaba en rencor. A veces, Laura regresaba tarde, con los ojos perdidos y el rostro cansado. Dejaba la puerta abierta, tiraba la cartera al suelo y encendía la televisión solo para romper el silencio. Doña Rosa intentaba hablarle, pero las palabras morían en su garganta. Y cuando lo hacía, Laura apenas la miraba. Esa indiferencia dolía más que cualquier grito. Rex veía a su dueña esconderse en su habitación, llorando en silencio, acariciando un rosario que ya se había desgastado de tanto uso. Se acercaba despacio, ponía su cabeza sobre las rodillas de la anciana, y la miraba con ternura. En esos momentos, ella sonreía un poco. Le hablaba al perro como si fuera su confidente. «Ay, Rex, tú eres el único que me entiende». Él la escuchaba, quieto, inmóvil, pero con una mirada llena de amor. Y aunque no podía hablar, parecía prometerle algo con los ojos. Que nunca la dejaría sola. Con el paso de los días, el ambiente en la casa se volvió más tenso. Las discusiones eran más frecuentes, los silencios más pesados. Doña Rosa evitaba todo conflicto, pero Laura siempre encontraba una razón para enojarse. Un plato fuera de lugar.
Un comentario malinterpretado. Un gesto que no le gustaba. Rex lo observaba todo. Cada palabra dura, cada mirada fría, cada lágrima que caía sobre el suelo viejo. Y aunque no lo sabía con certeza, su corazón le decía que su dueña estaba en peligro. No sabía cuándo, pero lo sentía. Esa noche, doña Rosa miró por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento hacía crujir las ramas del viejo árbol del patio. Acarició la cabeza de Rex y dijo en voz baja: «Tú sí eres mi compañía, mi guardián fiel. Si algún día me pasa algo, sé que tú sabrás qué hacer». El perro levantó la cabeza, mirándola fijamente, como si entendiera cada palabra. Sus ojos brillaron con una promesa silenciosa. Una promesa que pronto tendría que cumplir. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. La casa estaba en silencio, apenas interrumpido por el ruido del viento que se colaba entre las rendijas. Doña Rosa dormía en su habitación, abrazada a una manta vieja. Rex estaba echado junto a su cama, con las orejas erguidas, atento a cualquier sonido. De pronto, escuchó la puerta del frente abrirse de golpe. Eran pasos pesados, los de Laura. Rex levantó la cabeza. Podía oler el perfume mezclado con el alcohol. Esa combinación siempre traía problemas. Laura caminó directo hacia la habitación de su madre. Empujó la puerta sin tocar y encendió la luz. «¿Por qué dejaste las luces del pasillo encendidas? Te he dicho que ahorres», dijo con voz cortante. Doña Rosa se sobresaltó. Intentó explicarle, pero su voz tembló. Rex gruñó bajito. No agresivo, solo un aviso. Laura lo miró de reojo. «¿Y tú, perro, qué miras?», le dijo con desprecio. Pero Rex no apartó la vista. La miraba fijo, como si su mirada fuera un escudo entre ella y su madre. Una línea invisible, pero poderosa. Esa noche no hubo más palabras, solo silencio. Laura cerró la puerta con fuerza y se fue a su habitación. Doña Rosa se quedó quieta, mirando el suelo. El miedo ya no era algo nuevo para ella, era como una sombra que vivía en su casa. Pero ahora, esa sombra tenía un testigo, uno que no olvidaba. Los días siguientes, Rex comenzó a observar aún más. Cuando Laura levantaba la voz, él se ponía en medio, mirándola con firmeza. No ladraba, no atacaba, pero su sola presencia bastaba para hacerla retroceder un paso. Doña Rosa se sentía protegida, aunque no lo dijera. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, se tropezó y cayó al suelo. Rex corrió hacia ella, lamió sus manos y se quedó junto a su cuerpo hasta que se levantó. Ella lo abrazó fuerte, llorando. «Eres lo único que me queda, hijo mío, lo único». Desde entonces, algo cambió en Rex. Ya no era solo un perro guardián. Era un observador silencioso del sufrimiento. Un protector que entendía más de lo que cualquiera creería posible. Cada vez que Laura entraba a la casa, Rex se mantenía firme, en posición, con los ojos fijos. Parecía desafiarla sin moverse. Era una presencia que la incomodaba, que la hacía sentirse expuesta. Una noche, Laura llegó más alterada que nunca. Arrojó su bolso al suelo, y sin motivo, empezó a gritar. Rex se adelantó y se paró frente a Doña Rosa. No hubo gruñido esta vez. Solo una mirada firme, intensa, casi humana. Laura se quedó quieta. Por primera vez, sintió miedo de aquel animal que antes ignoraba. No porque fuera peligroso, sino porque lo veía decidido. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Esa noche, Doña Rosa durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía que no estaba sola. Rex no solo era su perro. Era su guardián. Su ángel de 4 patas. Esa noche nadie dormía en el barrio. Algunos escucharon un grito, otros, un ladrido tan fuerte que heló la sangre. Pero nadie imaginaba lo que estaba pasando dentro de esa casa. La noche cayó pesada, envuelta en un silencio extraño. El viento golpeaba las ventanas, y el viejo reloj del pasillo marcaba las 11 con su sonido oxidado. Doña Rosa estaba en la cocina preparando una infusión, su única compañía nocturna. Rex, como siempre, echado a sus pies, vigilando cada sombra. Laura no había vuelto en todo el día. Desde temprano había salido sin decir palabra, con el rostro lleno de rabia y cansancio. Doña Rosa, aunque sentía alivio por su ausencia, no podía evitar preocuparse. Era su hija, su sangre, y a pesar de todo, seguía esperándola.
A las 11:30, el chirrido de la puerta rompió la calma. Laura entró. Sus pasos eran inestables, arrastrados, y su mirada, vacía. Doña Rosa se quedó inmóvil, con la taza temblándole en las manos. Rex se levantó despacio. No ladró, solo observó. ¿Otra vez despierta?, dijo Laura con voz ronca, dejando caer su bolso sobre la mesa. Doña Rosa intentó sonreír, pero la voz no le salía. Te guardé un poco de té. No quiero nada, interrumpió Laura, dando un golpe seco en la mesa. Rex gruñó. Fue un sonido profundo, contenido, como una advertencia. Laura lo miró, furiosa. ¿Y este perro? ¿Desde cuándo me desafía? Doña Rosa intentó intervenir. Hija, por favor, no le hables así. Pero el tono solo encendió más la chispa. Laura dio un paso hacia su madre. Y entonces ocurrió. Rex se interpuso entre ambas. Su cuerpo tenso, su mirada fija, sus dientes apenas visibles. No atacaba, pero estaba listo. Era la primera vez que Doña Rosa lo veía así. Firme, decidido, protegiendo como si entendiera que ese era su momento. Laura se detuvo. La respiración se le aceleró, y por un instante pareció dudar. Pero su orgullo pudo más. ¿Así que ahora te escondes detrás de un perro?, dijo con una risa quebrada. Doña Rosa lloraba en silencio. El aire en la casa se volvió denso, insoportable. Solo se escuchaba el jadeo de Rex, preparado para defender. En ese instante, Laura dio un paso en falso y tropezó con el bolso en el suelo. El ruido fue tan fuerte que Rex reaccionó instintivamente, saltó hacia adelante, no para atacar, sino para detenerla. Ella cayó al suelo, y por primera vez, el miedo la envolvió. Doña Rosa corrió hacia su hija. Laura, ¿estás bien? Por favor, basta ya. Laura, temblando, la miró con los ojos llenos de algo nuevo. No era rabia. Era vergüenza. Rex retrocedió y se sentó, observando, esperando. Su respiración era intensa, pero tranquila. La tensión se disolvía en el aire, como si algo invisible se hubiera roto. Esa noche nadie habló más. Laura se encerró en su habitación, y Doña Rosa se quedó despierta, acariciando el lomo de Rex, llorando sin ruido. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez, alguien había puesto un alto. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Y cada gota que golpeaba el techo sonaba como un suspiro de paz. Desde ese momento, Rex no fue solo un perro. Fue el guardián del silencio, el héroe que no necesitó palabras para proteger lo que amaba. Dicen que después de una tormenta siempre llega la calma, pero en esa casa, la calma no fue paz. Fue silencio, y el silencio duele más que cualquier grito. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas rotas del comedor. La casa de Doña Rosa parecía otra. No se escuchaba la radio vieja, ni el hervir del café, ni las risas que alguna vez llenaron aquel hogar. Solo el tic-tac del reloj, marcando un nuevo día que nadie quería enfrentar. Doña Rosa se sentó en la mesa con las manos entrelazadas. No había dormido. Tenía los ojos hinchados, pero tranquilos. A su lado, Rex descansaba, con la cabeza apoyada sobre sus patas, observando cada movimiento de su dueña. Laura no había salido de su habitación desde la noche anterior. El ruido de sus pasos, su respiración agitada, sus murmullos entre sueños, todo era distinto. Doña Rosa no sabía si temer o compadecerla. Rex se levantó y caminó hasta la puerta del cuarto. Olisqueó el marco, luego se echó frente a la entrada, como si estuviera custodiando algo sagrado. No por miedo, sino por instinto. Sabía que ahí dentro había confusión, dolor y culpa. A media mañana, Laura salió. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. No dijo nada. Solo caminó hacia la cocina, sirvió un poco de agua y se quedó mirando por la ventana. El perro la observaba desde el pasillo, sin moverse. Era como si la estuviera juzgando, pero también comprendiendo. No sé por qué me miras así, susurró Laura, apenas audible. No sabes lo que es crecer sintiendo que nada te sale bien. Rex ladeó la cabeza, atento. No entendía las palabras, pero sí el tono. El remordimiento tiene un olor, una energía, y los perros lo sienten. Doña Rosa se acercó con cuidado. Hija, empezó a decir, pero la voz se le quebró. Laura no la miró, solo murmuró. Yo no soy mala, mamá.
Solo estoy cansada. Las palabras quedaron flotando en el aire como un suspiro. Rex dio un paso adelante y apoyó su cabeza en la pierna de Doña Rosa, como si le diera fuerzas para responder. Ella acarició el lomo del perro, y, por primera vez, se atrevió a hablar con firmeza. Hija, todos estamos cansados. Pero eso no nos da derecho a destruir lo que amamos. Laura cerró los ojos. Una lágrima cayó, rápida, silenciosa. No dijo nada más. Solo salió al patio, buscando aire. Rex la siguió, manteniendo distancia. Ella se sentó en el suelo, junto al viejo limonero, y miró el horizonte. Por un instante, Rex se acercó y apoyó su cabeza en su rodilla. Laura lo miró sorprendida. Era como si aquel perro, sin hablar, le dijera todo lo que ella necesitaba escuchar. Todavía puedes cambiar. Esa tarde, Laura limpió la casa por primera vez en mucho tiempo. Lavó los platos, barrió el pasillo, abrió las ventanas. Doña Rosa la observaba desde la puerta, con el corazón lleno de esperanza. Era como si el aire pesara menos, como si el alma del hogar empezara a sanar. Rex se echó bajo la mesa del comedor, tranquilo, pero vigilante. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, que la herida no había cerrado. Pero también sabía que algo dentro de Laura había despertado. El día terminó con un atardecer dorado. El cielo parecía pintado de esperanza. Doña Rosa y Laura cenaron juntas, en silencio. Rex, entre ambas, como un puente invisible, como si su sola presencia mantuviera la paz viva. Aquella fue la primera noche en mucho tiempo en que nadie gritó. Solo se escuchó la respiración pausada de 3 corazones que, sin decirlo, empezaban a sanar. Dicen que las personas que más hieren son las que más sufren por dentro. Pero nadie sabe cuánto puede cargar un corazón antes de romperse del todo. El amanecer llegó con un cielo gris. El canto de los gallos sonaba distante, como si el pueblo entero aún durmiera. En la casa de Doña Rosa, el olor a café recién hecho se mezclaba con el silencio. Laura estaba despierta desde temprano, sentada en la mesa, mirando sus manos. Doña Rosa la observó desde la cocina. Su hija tenía el rostro demacrado, los ojos cansados, y una expresión que ella no recordaba haber visto nunca, arrepentimiento. Rex se acercó despacio, apoyó la cabeza sobre las piernas de Laura y la miró fijamente. Ella sonrió débilmente. ¿Qué? ¿También tú vas a juzgarme? Dijo en voz baja. Pero el perro no se movió. Solo respiró hondo, tranquilo, como si entendiera que ella no necesitaba reproches, sino perdón. Doña Rosa se sentó frente a ella, con una taza entre las manos. Hija, ¿quieres contarme qué te pasa? Laura la miró, y por un momento dudó. Luego bajó la mirada y dijo. Es que no sabes lo que fue crecer sintiendo que no era suficiente. Doña Rosa frunció el ceño. ¿Suficiente para quién? Para nadie, ni para ti. Las palabras cayeron como piedras. El silencio se hizo más denso. Rex movió la cola despacio, como si intentara calmar la tensión. Laura respiró hondo y siguió hablando. Cuando papá se fue, yo era una niña. Veía cómo tú llorabas todas las noches, cómo te esforzabas por darnos de comer. Pero también vi cómo empezaste a alejarte. Yo quería ayudarte, pero tú solo me veías como una carga. Eso no es verdad, hija, respondió Doña Rosa con la voz quebrada. Yo solo tenía miedo de perderte también. Pues lo hiciste igual, dijo Laura, con lágrimas en los ojos. Me perdiste cuando empecé a buscar cariño en la calle, cuando me rodeé de gente que me hizo daño, porque tú ya no estabas emocionalmente. Rex se acercó más, apoyando su cuerpo contra la pierna de Laura, como si la sostuviera. Ella lo abrazó sin pensarlo. Era la primera vez en años que alguien la abrazaba sin condiciones. Doña Rosa comenzó a llorar. Hija, yo nunca supe cómo sanar lo mío, y sin darme cuenta, te herí. Laura se limpió las lágrimas con la manga. Y yo te devolví ese dolor multiplicado. Ambas sufrimos, dijo la madre. Pero ya es hora de dejar que alguien nos ayude a sanar. Ambas miraron a Rex. Él estaba sentado entre ellas, tranquilo, con esa mirada noble que solo los animales tienen. Era como si entendiera todo. Pasaron los minutos en silencio. Laura respiró hondo. Mamá, quiero cambiar. No quiero seguir siendo esa persona. Doña Rosa le tomó la mano. Entonces se empieza hoy. No por mí, sino por ti. Rex movió la cola y apoyó su cabeza sobre las manos de ambas.
Fue un gesto tan simple, pero tan poderoso, que doña Rosa rompió a llorar, y esta vez Laura la abrazó con fuerza. El pasado no podía borrarse, pero en ese momento las heridas del alma comenzaron a cerrar. El hogar que había sido prisión empezaba a convertirse, poco a poco, en refugio. Y en medio de todo, Rex seguía ahí, sin pedir nada a cambio, como un guardián silencioso del perdón. Dicen que cuando una familia está a punto de romperse, Dios manda a un ángel, a veces no con alas, sino con patas y mirada noble. Ese ángel ya vivía en su casa, y se llamaba Rex. El sol volvió a entrar por la ventana, pero esta vez no dolía. Las sombras del miedo ya no se quedaban tanto tiempo. La casa de doña Rosa comenzaba a oler a hogar otra vez, a café, a pan, a vida. Laura se levantó temprano y fue directo al patio. Rex estaba echado cerca del limonero, con la cabeza erguida y los ojos atentos. Ella se agachó a su lado y le acarició la cabeza. «Gracias, amigo», susurró. «No sé cómo, pero tú lograste lo que yo no pude, hacerme ver». Rex movió la cola despacio, y apoyó su hocico sobre la pierna de Laura. Era su manera de decir, ya no estás sola. Doña Rosa salió poco después, con una taza en la mano y una sonrisa suave. Hace mucho que no te veía tan tranquila, hija. Es que, estoy cansada de pelear con todo el mundo, mamá. Entonces deja de hacerlo, respondió ella. Pelea por ti, no contra ti. Laura sonrió. Y ese gesto, tan simple, hizo que doña Rosa sintiera que la hija que había perdido hacía años estaba regresando poco a poco. A media mañana, madre e hija salieron al mercado juntas. Era la primera vez en mucho tiempo que caminaban una al lado de la otra. Los vecinos las miraban sorprendidos, sin atreverse a decir nada. Doña Rosa llevaba una canasta de frutas, y Laura sostenía la correa de Rex, que caminaba con paso firme, orgulloso, como si supiera que era el héroe de aquella historia. En el camino, Laura se detuvo frente a una tienda de animales. Miró los collares y juguetes con una sonrisa. Mamá, creo que Rex se merece algo bonito. Entró y compró un collar azul con su nombre grabado, Rex, guardián del alma. Al regresar a casa, Laura se lo colocó mientras él movía la cola emocionado. Prometo que nunca más tendrás que protegerme de mí misma, le dijo con ternura. Prometo cuidar de ti y de mamá, como tú lo hiciste por nosotros. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, solo asintió. Era una promesa sagrada, sin necesidad de juramentos. El pasado no se borraría, pero ya no dictaría el futuro. Esa tarde, Laura cocinó con su madre por primera vez en años. Entre risas, harina y música vieja en la radio, la casa volvió a tener alma. Rex se echó en el suelo, observando, con la tranquilidad de quien sabe que su misión estaba dando frutos. Antes de dormir, Laura se acercó al cuarto de su madre. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Doña Rosa la abrazó. Dios no se rinde con nadie, hija. Solo nos da segundas oportunidades. Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio, Rex levantó la mirada al cielo y suspiró. No entendía de palabras, pero sentía la paz en el aire. Había cumplido su propósito, unir lo que el dolor había separado. Y en medio de la quietud, una nueva promesa flotó en el ambiente. Nunca más el miedo volverá a vivir en esta casa. Cuando el dolor ya no tiene poder sobre ti, todo empieza a florecer otra vez. Y en esa casa, donde antes reinaba el miedo, ahora reinaba la fe, el perdón y un perro llamado Rex. Los días comenzaron a pasar más ligeros. El sol entraba sin miedo por las ventanas, y el aroma a pan tostado llenaba las mañanas. Doña Rosa se levantaba temprano, agradecida de ver a su hija sonreír. ¿Y Laura? Laura ya no era la misma. Había cambiado la rabia por ternura, el silencio por diálogo, y la culpa por esperanza. Cada día empezaba igual, con un buenos días sincero y una caricia para Rex, que se había convertido en el corazón del hogar. A veces, doña Rosa lo miraba y decía entre risas. Si este perro hablara, contaría la historia más hermosa del mundo. Laura consiguió trabajo en una tienda de ropa del centro. Era modesta, pero suficiente para empezar de nuevo. El primer día que cobró, no pensó en sí misma. Compró flores para su madre, y una pelota nueva para Rex. Te lo mereces, le dijo, lanzándole la pelota al patio. Eres parte de esto tanto como nosotras. Doña Rosa comenzó a tejer otra vez, algo que no hacía desde que su esposo se fue. Volvió a llenar la casa de colores, de hilos, de vida. Los vecinos, al pasar, escuchaban risas en lugar de gritos. El cambio era tan notorio, que algunos no podían creerlo. Una tarde, Laura llegó a casa con un marco de fotos nuevo.
Dentro colocó una imagen de las 3 almas que habían sobrevivido a la oscuridad, ella, su madre y Rex. Abajo escribió una frase. Donde hubo dolor, hoy habita la paz. Rex parecía entender lo que esa imagen significaba. Cada vez que pasaba frente al marco, movía la cola y lo observaba por un instante. Era como si supiera que su historia ya no era de sufrimiento, sino de victoria. Una noche, mientras cenaban juntas, doña Rosa levantó la mirada y dijo: ¿Te das cuenta, hija? Antes esta casa se llenaba de miedo, y ahora solo se escucha amor. Laura sonrió. Todo gracias a él. Dijo, mirando a Rex. Si no fuera por él, tal vez nunca habría despertado. Doña Rosa asintió. Dios obra de formas misteriosas, hija. A veces manda ángeles que no vuelan, sino que ladran. Las dos rieron, mientras Rex descansaba a sus pies, tranquilo, satisfecho. El aire estaba tibio, el corazón liviano. Esa noche, Laura salió al patio. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban más que nunca. Rex se sentó a su lado, y ella le habló como si fuera una persona. Gracias, amigo. Me devolviste a mi madre, y me devolviste a mí misma. Él solo la miró, con esa mirada profunda que parece leer el alma. En su silencio había sabiduría. En su presencia, paz. Esa casa, que un día fue cárcel del miedo, se había convertido en refugio del amor. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían la verdad. El verdadero héroe tenía 4 patas, un corazón enorme. Y respondía al nombre de Rex. Hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con lágrimas sinceras. Y esa noche, Laura decidió curarlas todas. Era una noche tranquila, pero el corazón de Laura latía como si fuera a estallar. Doña Rosa dormía en su habitación, y el silencio llenaba cada rincón de la casa. Laura no podía más. Las imágenes del pasado la perseguían cada vez que cerraba los ojos, los gritos, los empujones, el miedo en los ojos de su madre, la tristeza en los de Rex. Se levantó de la cama, caminó descalza hasta la habitación de su madre y se detuvo frente a la puerta. Por un instante pensó en volver atrás, pero el amor fue más fuerte que la vergüenza. Abrió lentamente. Doña Rosa dormía profundamente, su rostro en paz. Laura se arrodilló junto a la cama, y sin poder contenerlo más, las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. Mamá, susurró con voz temblorosa, perdóname. Las palabras se rompieron al salir, pero llevaban toda una vida atrapadas en su pecho. Doña Rosa abrió los ojos, confundida al principio. Cuando vio a su hija arrodillada, con el rostro empapado en lágrimas, comprendió al instante. Hija, murmuró con ternura. Laura sollozaba, sin poder levantar la mirada. Te hice tanto daño, mamá, no sé cómo seguir viviendo con eso. SHHH, dijo doña Rosa, acariciándole el cabello. Ya no hables de eso, mi amor. Lo que pasó, quedó atrás. Pero Laura no podía detenerse. No, mamá. Necesito decirlo. Necesito que sepas que cada golpe que te di me duele 1000 veces más ahora. Que cada lágrima tuya me persigue. Doña Rosa la abrazó, fuerte, como cuando era niña. El perdón, hija, no se pide con palabras, se demuestra con amor. Y tú ya lo estás haciendo. En ese momento, Rex entró al cuarto, moviendo la cola. Se acercó lentamente, y apoyó su cabeza sobre las piernas de Laura, como si entendiera lo que estaba ocurriendo. Era su manera de decir, todo está bien. Laura lo abrazó también, y entre sollozos dijo: Gracias, amigo. Tú fuiste el que me enseñó lo que es amar de verdad. Rex levantó la mirada, sus ojos brillaban con ternura. Doña Rosa, aún con la voz quebrada, susurró: ¿Sabes qué pienso, hija? Que Dios mandó a ese perro para salvarnos. Laura asintió. Sí, mamá. Él fue nuestro ángel. Las 3 almas se unieron en un silencio sagrado. Ya no había culpa, ni odio, ni dolor. Solo quedaba amor. Aquella noche, Laura durmió abrazada a su madre por primera vez en muchos años. Y Rex, fiel como siempre, descansó a los pies de la cama, vigilante, sabiendo que su misión estaba casi cumplida. El amanecer trajo un nuevo aire a esa casa. El pasado ya no dolía. Ahora era solo una historia, una que había terminado con perdón. Dicen que los perros no hablan, pero si pudieran hacerlo, las palabras de Rex habrían hecho llorar al mundo entero. El sol se filtraba entre las cortinas, y el canto de los pájaros parecía más suave que nunca.
Era el primer amanecer en mucho tiempo que no traía miedo. Laura y su madre se despertaron juntas, abrazadas, mientras Rex ya estaba despierto, vigilando desde la puerta, como si cuidara el milagro que había ocurrido. Los días comenzaron a pasar más tranquilos. Laura cambió por completo. Ya no era la hija que gritaba ni la que descargaba su rabia sobre quien más la amaba. Ahora era la hija que ayudaba, que reía, que cocinaba con su madre, y que cada día acariciaba a Rex con gratitud silenciosa. Rex, el perro que una vez solo observaba desde un rincón, se había convertido en el corazón del hogar. Era como si él entendiera que su propósito ya se había cumplido, unir lo que estaba roto. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Laura se sentó junto a su madre y Rex en el patio. El aire olía a paz, a hogar. Doña Rosa acariciaba al perro mientras decía: «Si los humanos tuviéramos el corazón de los perros, el mundo sería un lugar mejor». Laura sonrió, mirando al cielo. «Sí, mamá. Rex no solo me salvó a mí, nos salvó a las dos». Rex levantó la mirada, movió la cola y se recostó sobre las piernas de ambas. Parecía sonreír. Y en ese instante, Laura entendió algo sin necesidad de palabras. El amor no se dice, se demuestra. Aquella noche, mientras el silencio llenaba la casa, Laura escribió en un papel lo que sentía, lo que había aprendido. «Gracias, Dios, por darme un ángel con 4 patas. Gracias por darme una segunda oportunidad para amar, para pedir perdón y para cuidar a quien nunca me abandonó». Rex dormía tranquilo, como si supiera que ya podía descansar. Su deber estaba hecho. Y aunque no hablaba, su mirada decía todo lo que el corazón de un humano a veces olvida. El perdón sana. El amor transforma. Y la lealtad salva. En la vida, a veces quien más te hiere es quien más necesita amor. Y a veces, los ángeles no tienen alas, sino patas, pelaje y un corazón más puro que el nuestro. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un me gusta en los comentarios, a compartirla con tus seres queridos y a suscribirte a este canal. Porque cada semana contamos historias que te hacen sentir, reflexionar y creer en la bondad otra vez.